Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen para que sigamos estudiando la palabra de Dios en nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión avanzaremos con dos nuevas parábolas, no sin antes presentar los textos acostumbrados de las Mesías mesiánicas, de las profecías que caracterizan del Antiguo Testamento. Para ello vamos a buscar en Isaías, como de costumbre, son los textos que más nos han ayudado, nos han caracterizado. En el capítulo 2, hay varios capítulos, pero vamos a mirar del capítulo 2 los tres primeros versículos, 1, 2, 3, que nos hablan de aquel tiempo dorado, de esa era posterior a la última era del planeta, llamamos el Armagedón, el último gran encuentro entre los hombres, malos y buenos, y luego de ello entonces la era mesiánica. Fijémonos, lo dice Isaías capítulo 2, estos tres primeros versículos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Cuánto desearía que esto, Dios quiere que esto se cumpla? Que todas las naciones vayan a Jerusalén. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fijémonos que el texto nos está diciendo que todos los pueblos iban a correr hasta Jerusalén. Esto ocurrirá posteriormente, luego de la segunda venida. Vamos a confirmarlo en Apocalipsis, allí miremos cómo se cumple esta porción. En el capítulo 21, casi al final del capítulo 21, leemos versículo 23 en adelante. Apocalipsis 21, 23. La ciudad, la Santa Jerusalén, la que baja del cielo, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y ahora habla de las naciones. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Ahí nos acordamos de Isaías capítulo 2, cuando decían, vamos a Jerusalén. Todos los montes, en forma de ilustración, todos los montes suben a la cabecera de los montes, que es Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Aún más, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y entonces el versículo 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Notamos entonces que el texto de Isaías capítulo 2 nos habla de un tiempo futuro, decimos la edad dorada mesiánica, en que Dios podrá ver reflejado su voluntad. Él podrá mirar que todas las naciones cumplen su voluntad. Bien, la parábola que vamos a estudiar, las dos en verdad, apuntan a ese hecho, más bien a un hecho anterior, y es cómo las voluntades se contraponen, no hacen lo que Dios quisiera. Se logrará que los pueblos lo hagan después del Armagedón. A ver, repasemos el tema del Armagedón. Allí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante, es la gran profecía que Dios anuncia de la reunión de todas las naciones contra el pueblo de Dios.
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Habla del descenso de Cristo con sus ángeles. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y notemos aquí el detalle. Estos demonios van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 nos dice cuál es ese día. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es el gran día de la destrucción. Y allí en ese contexto, en el versículo 15, Dios exhorta a su pueblo que se mantenga puro, que enfrente ese día con el poder de Dios. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Notamos entonces que en este gran día se reúnen las naciones para pelear contra el pueblo de Dios. Y el capítulo 19 de Apocalipsis menciona que bajan los reyes del oriente y destruyen a todo ese conglomerado de pecadores. Podemos mirar quizás esos textos también, allí en Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 20 en adelante, se apresan allí a los símbolos, la bestia, el falso profeta, para castigarlos de parte de quien baja del cielo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esta es la batalla de Armagedón, es el apresamiento de los pecadores. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y miremos a los pecadores lo que les acontece. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bien, luego de ello entonces, tenemos ya, el capítulo 20 será interesante para estudiarlo más adelante, tenemos entonces Isaías 2, la edad mesiánica. Otra vez vamos a repasar el texto, versículos 2 y 3. Luego entonces de tomar a la bestia, al falso profeta, a los pecadores, de castigarlos, y entonces leemos así. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, posterior al Armagedón, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y de todas las naciones, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, texto que acabamos de leer de Apocalipsis 21, que las naciones traerán su gloria a Jerusalén. Versículo 3 todavía. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Preguntamos, amigos, ¿no querríamos participar de ese gran momento en que estén unidas las naciones? Es el sueño de todos, el anhelo que todos quisiéramos, que allí Dios pueda tomar posesión, dominio, y efectivamente lo va a hacer en las conciencias de aquellos que se sometieron a Dios. Ahora bien, las parábolas que vamos a mirar ahora apuntan a un hecho anterior, y es que hay voluntades contrapuestas, y Dios no lo puede permitir cuando quienes no hacen lo que Dios quiere que se haga, y especialmente quiere enseñarle al hombre, a este que se prepara para el Armagedón, decimos, para ese momento, el último encuentro entre los pecadores y el pueblo de Dios. Después de ello, quedan separados para siempre, nunca más volverán a encontrarse, y los santos son llevados para la edad mesiánica, los otros serán destruidos. Bien, para llegar a ese momento hay un tramo que caminar, que es el tiempo actual que tenemos, con idas y venidas. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios y no podemos o no queremos o no nos sale, todo esto queremos mirarlo en la parábola. Que hay un conflicto, una lucha, en las dos parábolas en verdad, que van a ser estudiadas una detrás de otra. Y es que Dios nos revela que no alcanza con el mero profesar, el mero decir, hay que hacerlo. Y esta es la invitación para todos nosotros. Vamos pues entonces a mirar Mateo, allí están las dos parábolas continuadas, capítulo 21, desde el versículo 28 va la primera parábola y la segunda será el versículo 33. La parábola de los dos hijos, Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Responde él y dice, no quiero, pero después arrepentido fue.
Acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. Hasta acá nomás, vamos a leer después el versículo 31. Hasta aquí, porque ahí está en el 31 y aún en el versículo que sigue todavía. Hay más para mirar. Comentemos la primera parte. Bien, ahí tenemos. Este es el segundo, al cual le hacen la misma pregunta que al primero. Pero este responde, sí, Señor, pero él no va. El otro responde, no voy y sí va. A ver, repasamos, ahí está, el 29. Responde el primer hijo, no quiero ir, no quiero trabajar. Pero luego se arrepiente y se va. Entonces, amigos, vamos a tratar de entender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Aquí hay dos voluntades. En los días mesiánicos, o la edad mesiánica, esa edad dorada de la que hablamos en Isaías capítulo 2, habrá una sola voluntad. ¿Sí? Ya miramos que dicen las naciones o los collados que reconocen a Jerusalén como cabeza de naciones y todas las naciones van hasta allá a llevarle su gloria. Lo miramos en Apocalipsis capítulo 21, que las naciones llevan su gloria a Jerusalén. Este es el plan de Dios, llevar, que todos tributen gloria al Creador, quien mora allí en la ciudad santa, al Salvador que está dirigiendo a sus hijos. Todos vienen a concierto, todos están en armonía, todos obedecen. Pero para llegar a ello, hay un tramo previo que es el que estamos estudiando. Voluntades contrapuestas. Y en medio de esas voluntades hay cristianos que le atribuyen más importancia a una cosa y menos a la otra. Y debemos tener cuidado. Esto es, aquellos que profesan. Recordemos que el ejemplo de la parábola de los dos hijos es, hijo, vete a trabajar, por favor. Y el hijo dice, sí, papá, yo voy. Entonces, él profesa, no es rebelde al padre. Ama al padre, le dice que sí, no lo pelea. El gran problema de él es que no obedece, no lo hace. El otro hijo opera al revés. El rebelde le dice, no quiero, ya estoy cansado que tú me ordenes, no voy a hacer caso, no lo voy a hacer. Y el padre se ofende, ve a ese hijo rebelde. Pero el muchacho después reacciona, reflexiona y está arrepentido. Le faltó el respeto al padre, pero él va finalmente y va a trabajar en la viña. ¿Estamos entendiendo hasta allí? Quiero contarles, amigos, además que puede variar esta parábola en algunas traducciones, se invierte de acuerdo al griego original, pero la parábola en sí está correcta, solamente que si usamos otras versiones, quizás leemos al revés, que el primer hijo es aquel que se revela que no quiere ir, pero finalmente va, y el otro es aquel que dice ir y finalmente no va. ¿Sí? Es una diferencia de tono menor, no afecta la parábola en sí. Bien, el punto acá que queremos señalar es a qué el Señor le da importancia. ¿Sí? Hay quienes piensan que por profesar, por decir, y esto vamos a extenderlo más, amigos, quienes concurren a la iglesia para cantar himnos, concurren para predicar la palabra o para escucharla. Van a la iglesia para enseñar la escuela dominical o la escuela sabática y otros asisten para escucharla. El asunto es que es gente religiosa, pero finalmente no hacen las cosas de Dios. Está el otro grupo, ese que vamos a comentar después, pero quedémonos con este primer grupo, los que profesan y delante de Dios son reprobables. ¿Podemos dialogar acerca de ello? Otra vez, repasemos la parábola. Vamos a mirar nuevamente Mateo capítulo 21, habíamos empezado del versículo 28. Miremos los dos ejemplos antes de ver la conclusión del Señor. ¿Sí? Vamos a repasarla. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero, le dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Entonces, ese primer hijo dice, no quiero. Pero después arrepentido va. Vamos a... Miramos el segundo ejemplo, miramos todavía el siguiente, versículo 30. ¿Sí? Y acercándose al otro, le dice de la misma manera. Y responde él, sí señor, yo voy. Y finalmente no va. Vamos a tomar el ejemplo de este que dice que va y finalmente no cumple. Y leemos ahora entonces la conclusión y ver los ejemplos
donde esto se ve ilustrado. Miramos el versículo 31 ahora. ¿Cuál de los dos hizo? No cuál de los dos dijo. Esta es la parte importante. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y dicen ellos, fue el primero. Jesús dice, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Ustedes no hicieron lo que él pidió. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron e hicieron, se arrepintieron. Pero vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bien, vamos entonces a comentar este segundo hecho, es decir, entre los dos hijos, el que nos importa ahora es el segundo, que dijo, sí, él dice que sí y no cumple, no hace la voluntad. Lo ilustramos con Mateo capítulo 7. Recuerden que ya vamos a volver a la parábola más de una vez para intentar entender que el maestro hace distinción entre dos grupos de personas. Leemos Mateo capítulo 7, desde el versículo 21. Dos grupos de personas en que quienes profesan, pero no hacen. Y aquellos otros que aunque son desobedientes, malos, pero hacen. A ver cómo Dios aprueba a uno o a otro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Otra vez se subraya este hecho. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miremos a continuación la gente descrita allí como el segundo hijo de la parábola. Aquellos que dicen sí, sí, pero no hacen. Lo dice el versículo 22. Mateo 7, 22, allí describe a este tipo de personas que profesan, pero desobedecen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Notemos que esta gente dice obedecer al Padre. ¿Recuerdan la parábola? Cuando el Padre pidió a esos dos hijos, el segundo era aquel que es del que estamos analizando. El segundo que decía, sí Señor, yo voy, yo te obedezco, yo estoy contigo, pero no hace la voluntad del Padre. Bien, acá lo tenemos ilustrado. ¿No profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Es decir, vamos contigo a la iglesia, yo estoy predicando la palabra, estoy escuchando el sermón, voy a la escuela dominical, estoy cantando los himnos. ¿Cómo que me dice que no me conoces? A ver, miremos acá, cómo sigue todavía el relato. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Saben, amigos, que acá el detalle más importante en cuanto a la palabra hacedores de maldad. La palabra en griego original es transgresores de maldad. La palabra maldad en griego es anomía. Anomía significa transgresión de la ley. Y hacedores son los obradores de las transgresiones, o sea, los transgresores. Apartados de mí, violadores de la ley. Así que esta gente profesan obedecer a Dios, echamos demonios. A ver, vamos a mirar el texto otra vez, pero ahora viendo que son transgresores de la ley los que hacen estos milagros. ¿Sí? Otra vez miramos el texto de Mateo capítulo 7, leemos el versículo 22 en adelante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y son transgresores de la ley. En tu nombre no echamos fuera demonios y son transgresores de la ley. En tu nombre, ¿acaso no hicimos muchos milagros? Y son transgresores de la ley. Notamos ese detalle tan importante. No alcanza con hacer esas supuestas obras y son desobedientes a la ley de Dios al mismo tiempo. Otra vez el versículo 21. Vamos a mirar para ver la claridad de lo que el Señor está enseñando aquí en el texto. No todo el que me dice o el que profesa o el que habla, que diga, Señor, Señor, yo voy a la iglesia, echo demonios, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que viola la ley de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y entonces leíamos ya el versículo 22, vamos al 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí. Recuerden el griego que dice obradores, la palabra hacedor es un obrador, el que hace, anomías en griego, que significa transgresiones de la ley. Son los que obran transgresiones, o sea, los transgresores. Bien, ahí tenemos contundentemente cómo el Señor define a ese hijo de la parábola. ¿Entendemos? La parábola que decía de los dos hijos, que a uno le pide y nos quedamos con el segundo. El segundo dice, sí, yo voy. O sea, él profesa ir a la iglesia, profesa obediencia, canta himnos, predica, va a la escuela dominical. En fin, un hijo que obedece y sin embargo es un transgresor, un violador. Directamente el Señor lo desecha. Miremoslo con otra parábola, otra ilustración que el Señor va a utilizar en Lucas capítulo 13. Desde el versículo 22. Dice allí, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dice, y usa otra ilustración, pero con el mismo sentido, obediencia o desobediencia. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque se meten por la puerta ancha. Esta ilustración, que estudiaremos más adelante, aparece más completa en el Evangelio de Mateo. Así que Lucas solamente trata esta porción y Jesús la va a explicar. El que no entra por la puerta angosta no la hace. A ver, ¿qué pasa con los creyentes? Lo leemos a continuación, que dicen obedecer y vamos a ver que entran por la puerta ancha. Dios no puede tolerar ese tipo de comportamiento. Miremoslo. Siguiente versículo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. Nos acordamos de Mateo 7:21, ¿se acuerdan? Yo no los conozco, apártense de mí. Ahí dice transgresores de la ley. Acá va a decir un poquito distinto, presencialmente es lo mismo. Yo no sé de dónde soy. Y la gente toca la puerta. Pero miremos más su argumento. Entonces comenzaréis a decir, pero delante de ti hemos comido y bebido. ¿Cómo que no nos conoces? En nuestras plazas enseñaste. Amigos, apliquemos esta revelación a nuestra vida personal. Cuando dice, delante de ti. Esto ocurre cuando vamos a la iglesia. ¿Quiénes van a la iglesia? Mucha gente va. Y participa de los servicios, tales como, por ejemplo, comer delante del Señor la Santa Cena. Delante de ti hemos comido y bebido la Santa Cena. O hemos comido y bebido la comida, el convivio, el ágape. Están todos los hermanos reunidos después del sermón y allí es muy linda la convivencia y llegan visitas y la visita queda impactada, queda muy complacida ver allí, además de la rica comida que se sirve y el trato, el cariño de aquí y de allá. Y esa gente, bien que le dicen a Dios, pero si estamos comiendo y bebiendo delante de ti, estamos pidiendo la bendición. Aquí está Dios presente, reinando en este culto. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Todas esas cosas son ciertas, reales. Es el argumento que presenta esta gente que tocan allí, tocan la puerta y le piden, ábrenos. Amigos, se está tratando del gran momento de ingresar al cielo y Dios pone allí un cartel. Ustedes no pueden entrar. Pero ¿cómo que no? Si yo fui a la iglesia, participé de los cultos, estuve en los convivios, en los potlucks, allí en las comidas, en las santas cenas, en toda reunión. Miren lo que dice a continuación todavía, el mismo versículo que estábamos leyendo, dice, el versículo anterior, 26, dice, y en nuestras plazas enseñaste. Esto significa que allí en la iglesia el Señor enseñó a través de sus maestros, de sus pastores, de sus maestros de la escuela dominical o escuela sabática. Están ellos enseñando. Así que en nuestras plazas tú enseñaste, tú me conoces, yo fui, te escuché. ¿Cómo que me dices que no me conoces? A ver, ahora sí, siguiente versículo. Pero os dirá,
os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, y como dice, hacedores de maldad. Notamos, más todavía. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros estéis excluidos, separados, echados, aún más. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En otra de las parábolas dice, vendrán publicanos, pecadores, prostitutas, van delante de vosotros en el reino. Y los santos, los llamados santos, los que pretendían ser hijos de Dios, quedan fuera, como leemos a continuación, versículo 30. Pero aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquellos que creían ser los primeros, quedan rezagados, quedan fuera. Y los últimos, o postreros, que nadie daba chance, ellos serán los primeros en entrar. ¿Se va captando, amigos, allí qué significa la parábola? Vamos a repasarla nuevamente hasta que se nos vaya fijando en Mateo 21, 28. Estamos analizando el segundo grupo. Otra vez, 21, 28, la parábola de los dos hijos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dice, ese todavía no la estudiamos, pero vamos a leerla. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Responde él, no quiero, no me interesa. Pero después, arrepentido, va y cumple. Y acercándose al otro, que ese es el del cual acabamos de hablar, le dice de la misma manera. Y el otro dice, sí, Señor, yo voy, yo te obedezco, yo estoy contigo. Pero finalmente no va, no obedece, porque la palabra le va a llamar transgresor de la ley, a pesar de que profesa. En tu nombre no hicimos acaso milagros, echamos demonios, hicimos muchos portentos. Apártense de mí, ¿cuál es la respuesta? Apártense de mí, transgresores de la ley. Y ahora sí, versículo 31, miremos. ¿Cuál de los dos hizo? No, ¿cuál de los dos dijo? ¿Cuál es el que hizo la voluntad de mi padre, de su padre? Y la gente responde, el primero. Jesús le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, ahora sí empezamos a entender el primer ejemplo, el primer hijo, que ellos decían, recuerdan, no quiero, me gusta mi pecado, yo publicano me gusta robarle a la gente, yo ramera me gusta andar con los hombres. O sea, esa gente dice no, pero después se arrepienten y van. ¿Se capta? Otra vez leemos el texto, miremoslo. Esta gente representa al primer grupo. ¿Quiénes? Los publicanos y las rameras de los que estamos leyendo allí. De cierto digo que los publicanos y las rameras van delante. Esa es la gente que viene del oriente, del occidente, que se sientan con Abraham, Isaac y Jacob en la mesa junto con todos los profetas. Habíamos leído eso en Lucas 13. Acá los miramos. Toda esa gente están reunidos porque hicieron. Solamente que esta última gente, publicanos y rameras, se identifican, Jesús los identifica con el primer grupo de los dos hijos. ¿Cuál era? El hijo aquel que decía, no quiero, no voy. Hablemos de ese grupo. Hay mucha gente en esa condición. Gente que está rebelde con Dios. Y a veces uno los juzga y más, los condena. Estos son perdidos. Y creemos que ya no hay más solución para ellos. Acordémonos que la profecía no habla así. En el libro de Isaías, capítulo 42, vamos a mirar el versículo 3. Cómo Dios trabaja aún con esa gente, teniéndoles mucha paciencia. Con esa gente el Señor tiene esperanza, como dice el texto allí. Vamos a ver ahora Isaías 42, 3. No quebrará la caña que está muy desgastada. Parece que se quiebra, pero Él no la va a quebrar del todo, porque se la puede rescatar. O mejor, el siguiente ejemplo. No apagará la mecha o el pábilo de la vela que humea. Si está humeando es porque tiene todavía restos de calor. Con una pequeña chispa se enciende e ilumina otra vez. Por medio de la verdad, el Mesías traerá justicia. Bien, esta es la forma de operar de Dios. ¿Con quién? Con la caña que está tan desgastada, tan
agrietada, que está con un golpe más y se quebró del todo. Así pasa con muchos pecadores. Están en las últimas. Una palabra más de desánimo o de condenación que les demos, se quebró, ya, se alejó del todo. Y sin embargo Dios no hace eso. Hay esperanza. O la mecha que está tirando un humo, que está humeando. Y uno por ahí dice, pero ya no sirve más, no perdamos tiempo. Quita esa vela, ponte otra nueva. Y al quitarla, pues también se perdió la esperanza de alguien que estaba con su lucha. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la parábola de los dos hijos, este dice por la conducta. No quiero, no voy, no lo hago. Pero está arrepintiéndose, está en la lucha. Con un poquito más se arrepiente y hace la voluntad de Dios. Y ese es el publicano, la ramera, la gente que quiere entrar en el reino de Dios. ¿Saben? Así fue como Dios discernió la conducta de un hombre de muy mal talante. Un hombre que era su ambición de poder por un lado. Un hombre que quería llegar alto en su posición. Como decimos comúnmente, pisar cabeza donde haya que hacerlo. ¿De quién estamos hablando? De Saulo de Tarso. Este hombre era el que estaba liderando la persecución naciente contra los cristianos. Él dirigió allí el apedreamiento de Esteban, según nos cuenta Hechos, el capítulo 7, última parte, cuando Saulo de Tarso, el joven, a cuyos pies todos los que iban a participar del apedreamiento, pues dejaban allí la ropa. Él estaba cuidando y dirigiendo el evento. Era un gran rabino. Y entonces, para que el hombre aprenda escarmiento. Pero aquí que nadie sabía que Saulo de Tarso, al contemplar a Esteban, él quedó impactado en su corazón. Eso lo va a testificar más adelante. Así que ahí vemos a un hombre que allí, delante de Dios, él no entra al cielo, así como está, no entra. Pero es una mecha que está humeando, porque hay algo. Y Jesús se lo va a decir el día de su encuentro. Cuando se encuentran y le dice, dura cosa te es patear contra la punta. Yo te conozco, Saulo, en tu cabeza, estás obrando mal. Y eso fue lo que atrajo a Dios para poder trabajar con él. Así ocurre, amigos, cuando hay pecadores. Hay gente mala, y no digamos, ya están perdidos. Algo hay en la cabeza que Dios puede leer, por lo cual lo puede rescatar a último momento, como dice en Zacarías, un tizón arrebatado del incendio. Vamos a ver los textos, vamos a mirarlos, así probamos esto de que nuestra sugerencia es no condenar, aunque sea el más terrible pecador, la justicia que lo condena. El juez, la policía, en fin, esa es su labor, proteger y promover el bienestar de la comunidad. Pero en nuestro caso, como seres humanos, unos con otros, seamos benignos, aún con el más terrible pecador, para acordarnos de la profecía mesiánica. Dios no va a apagar la mecha si está humeando. Si hay algún resto de esperanza en la conciencia, como miraremos en el caso de Saulo de Tarso, Dios no lo apaga, al contrario, va a trabajar para poder rescatarlo. Y entonces ahí se cumple aquello de que este no quiere entrar, Dios no lo va a dejar entrar, pero finalmente arrepentido hace la voluntad de Dios. Miremoslo en Hechos, capítulo 7, en la última parte. Versículo 58. Podemos leer el 57 para ver el contexto. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, es decir, contra Esteban. Y entonces el siguiente versículo, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este era el jefe del grupo en ese momento que estaba haciendo semejante acción. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Notemos la expresión bíblica para morir, es como que va a dormir. Bien, este mismo Saulo que había contemplado a Esteban, fijémonos cómo ahora Saulo se refiere a Esteban y a ese momento. Lo vemos en el capítulo 22 de Hechos, vamos allí. Versículo 17.
Hechos 22, 17. Cómo le impactó ese momento en que contempla a Esteban. Dice, y me aconteció, y está contando Saulo de Tarso su experiencia de conversión, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, ya habiéndose producido su conversión. Y yo dije, pero Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero el Señor le dice, ve porque yo ahora te envío lejos a los gentiles. Bien, esta es la misión. Notemos que veían como el rostro de un ángel. Vamos otra vez a Hechos, capítulo 7. Miremos esta expresión. Lo vemos en capítulo 7, versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él decía, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué? Porque veían su rostro como el rostro de un ángel. Estaba en comunión, estaba en paz con Dios. Y todas esas cosas, Saulo de Tarso las contemplaba. Ahora bien, cuando Saulo, yendo en su comisión para perseguir nuevos cristianos, yendo a Damasco, Cristo se le aparece. Miremos esta experiencia en Hechos capítulo 9. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía a Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Miremos ahora en el capítulo 26 de Hechos también, allí está el tercer relato, de los tres relatos que trae el Nuevo Testamento de la conversión de Saulo, capítulo 26, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra la punta. ¿Notamos? Allí esta era la experiencia del perseguidor. Amigos, este hombre, Saulo, él cumple la figura del primer hijo. El primer hijo que dice, yo no voy, aunque él creía que iba, yo no voy. Porque así con la conducta no entra al cielo, persiguiendo a los hijos de Dios, no entra. Pero es aquí que la conciencia le remachaba. Él sabía que estaba obrando mal, Jesús se lo está diciendo. Dura cosa es la tarea tuya, que está dando patadas contra una punta. Te lastimas tu conciencia. Él sabía que estaba mal, algo estaba mal, no lo entendía hasta que Cristo se le apareció. Y allí humillado, se arrepintió y ahora sí entra en el reino de los cielos. ¿Se entiende esto, amigos? Este es el punto de lo que queremos compartir. Dos hijos, uno que se revela, no quiero ir, pero arrepentido va. El otro que dice, yo quiero ir, te voy a hacer la voluntad, y no lo hace. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo? No cuál de los dos profesó e incluso amó al Padre, sino el que hace. Y es el primero, que aunque rebelde, finalmente cumplió. Bien, así, con esta parábola, vamos a entrar en la segunda para entenderla, parábola que examinaremos más adelante con más detalles todavía, pero que nos sirva para entender por qué entre los dos hijos Dios tuvo que desechar a este que decía, yo voy, y finalmente no vas. Si tú no vas, tú no cumples, aunque tú profeses, te echo fuera, te voto. Así pasó con el pueblo judío. Lo miramos entonces a continuación en Mateo capítulo 21, desde el versículo 33, la segunda parábola. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia,
el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, notemos, este es el punto. El dueño levanta esa viña con un propósito, no para que embellezca el ambiente, sino para servirse de los frutos. Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera que hicieron con los anteriores. Finalmente el padre de familia dice, él envía a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, a ver qué pasa, que no puede ser que ocurran estas cosas. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y así nos apoderamos de su heredad, de su posesión. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, noten la pregunta que Jesús les hace a ellos, dejando con ellos la carga de la respuesta y de la autocondenación. La parábola se aplicaba a ellos. ¿Qué hará a aquellos labradores? Y ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia, es obvio. Y arrendará esa viña a otra gente para que le paguen el fruto a su tiempo. Bien, esta es la primera parte de la parábola que ahora comentamos. No es difícil de entenderla. Un hombre, un terrateniente diríamos hoy, que entonces tiene una viña y contrata trabajadores para que trabajen la viña, produzcan los frutos y se lo pasen. Este es el trabajo que deben hacer. Entonces envía criados y esta gente los maltratan. ¿A cuál criado? Que a este lo abofetean, lo tratan mal, a este otro lo matan, a este lo apedrean. El amo se pregunta, ¿qué está pasando? Manda nuevos criados, a ver, quiero que investiguen y tráiganme los frutos, yo necesito esos frutos para mí. Y nuevamente reclaman frutos y otra vez, esta gente perversa no da frutos, sino trae maldades. Noten que en la parábola esta gente profesa trabajar para el amo, servir al amo, producir para el amo. Para eso fueron contratados. El amo estaba dispuesto a pagarles a condición de que trabajen y entreguen entonces los frutos de semejante trabajo de la viña. Imagínense plantar viñas, recoger las vides y entregarlas después allí para que el amo después haga la operación que él tenga que hacer. Ese era el trabajo de los labradores. Finalmente el amo dice, está bien, no sé qué está pasando, voy a mandar a mi hijo. Espero que tenga el respeto. Entonces va mi hijo en mi nombre, me representa y finalmente allí la parábola se nos dice que estos perversos pensaron semejante cosa. Él es el heredero. Vengan, tomémoslo, matémoslo y ya nos apoderamos de la viña también. Entonces Jesús pregunta, el amo, ¿qué hará con esa gente? Le mataron los criados, le mataron el hijo. Ahora el amo le toca venir y actuar. ¿Qué va a hacer? Y entonces hace la pregunta y la gente no logra captar el mensaje todavía. Jesús lo tiene bien claro. Amigos, esta es la belleza de nuestro Cristo, que cumple las especificaciones del Antiguo Testamento, de las profecías mesiánicas. Él viene para enseñarnos a través de ilustraciones, para que nuestra mente tan engrosada, diría allí Isaías 6, versículos 9 y 10, allí donde la mente se cierra, Jesús lo enseña en las parábolas, oídos, mente, corazón, no logra captar el mensaje de Dios. Y allí el hombre produce su propia carga. Al responder, pues se condena a sí mismo. Cuando la gente dice, lógicamente, cuando venga el amo, él los matará miserablemente. Y la posesión se le entrega a otra nueva gente para que la trabaje y produzca los frutos. Esa fue la respuesta de los labradores. Miremos ahora entonces las consecuencias. Esto aparece en Mateo 21, 42. Una profecía que ya anticipaba estos hechos y la conclusión del versículo 43. Jesús le dice, ¿nunca leísteis en la Biblia la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Esa piedra representa a Cristo. El Señor ha hecho esto
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y miren la conclusión. Por lo tanto les digo que el reino de Dios es quitado de vosotros, judíos, y será dado a los gentiles, que produzca los frutos de él. ¿Qué faltaba acá? Que los mate miserablemente. Eso ya los judíos lo dijeron y se cumplió históricamente. Muy triste la destrucción que todos sabemos se produjo con la invasión de los ejércitos romanos desde el año 66. Esto es apenas a 35 años de pronunciada a Jesús estas parábolas. 35 años más tarde viene el primer sitio, el de Cestio Galo, le acompaña un segundo sitio de Cestio Galo, y ya después vendrán sitios peores como el de Vespasiano y eventualmente el de Tito, con el cual la ciudad quedó condenada y murieron miserablemente. Allí se cumplió literalmente lo que Jesús les había profetizado. Miremos esos textos, porque se cumplió que Jesús le dijo: ustedes persiguen a los profetas, mataron al Hijo, y ahora les toca el turno de ser castigados ustedes miserablemente. Esto aparece en Mateo capítulo 23, versículos 35 y 36. Miremoslo. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, así cuenta el libro de Crónicas, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y 36. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación, el castigo, aún el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí notamos esto, ahí está el cumplimiento de la parábola cuando el amo envía a los criados. ¿Quiénes son los criados? Ahí los tenemos, son los profetas. Apedreas a toda la gente que se te envía para recoger los frutos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Aquí no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, se cumplió entonces lo que la parábola enseñaba, el castigo sobre Jerusalén. Miremoslo también ilustrado allí en Lucas capítulo 21, versículo 20. La advertencia que el Señor da a sus hijos de que cuando venga la invasión, el castigo miserable que debían sufrir los pecadores, sus hijos que creían en la palabra de Jesús, debían estar atentos, que cuando apareciera el sitio de la invasión romana, inmediatamente ellos pudieran escapar con la provisión que Dios les iba a dar. Pero el resto de la gente que no creían en Jesús serían muertos miserablemente. Miremoslo en Lucas 21, 20 en adelante. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los soldados romanos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este es el tiempo que Jesús había predicho, que los mataría miserablemente. ¿Recordamos la parábola? ¿Por qué? Porque se les había enviado profetas para recoger los frutos, y esos criados eran muertos, criados de parte de Dios. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que estaban escritas, como cuenta Deuteronomio 28, allí en los versículos finales, de los castigos que sufrirían aquellos que desobedecían los mandatos de Dios y debían sufrir las consecuencias. Esto le estaba por acontecer a los judíos que habían rechazado al Cristo y perseguido en la persona de Saulo de Tarso, perseguía a los creyentes todavía. Miremos cómo sigue más todavía el versículo, especialmente el 24, miremoslo. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Bien, miremos todavía un texto más que habla de cómo Dios insistía, esto está en 2 de Crónicas, capítulo 36, insistía en conseguir esos frutos al enviar los profetas. En el capítulo 36, versículo 15, ahí se nos habla de cómo Dios, o recordamos la parábola, el dueño de la viña enviaba criados a los labradores para pedirle los frutos. Bien, acá lo vemos ilustrado.
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, es decir, de los labradores, para que entreguen frutos. ¿Qué dice ahora entonces en el siguiente versículo? Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, que eran los profetas, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y a partir de allí comienza entonces el asedio de Nabucodonosor y su final castigo, la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida 2 veces, acordémonos. La primera es la que estamos leyendo con Nabucodonosor, año 586 a.C. La segunda, en los días de los apóstoles, en el año 70. 4 años de sitio y finalmente la destrucción de Jerusalén. Amigos, ¿qué lecciones podemos extraer acá? Unamos las 2 parábolas. Jesús enseñó una y luego la otra. La primera es mostrar 2 tipos de naturaleza, conflictivas, porque en un caso, en el primer caso, que se rebela contra el Padre, pero finalmente obedece. Así pasa con actuales pecadores, o como en los días de Jesús, publicanos, rameras, gente perversa, pecadores, que se rebelan contra la voluntad de Dios, pero se arrepienten. Dios los toma, igual que ese hijo. No quiero, pero finalmente arrepentido, va. El otro grupo, que representa a los judíos en general, a la nación judía, que dicen, sí, yo voy, profesan lealtad, profesan obediencia, pero no hay frutos. ¿Se entiende? Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hace la voluntad? Y es este, porque al comienzo no lo hacía, pero arrepentido lo va a hacer. Y entonces Dios se goza con esa gente que se arrepiente. Qué importante, amigos, es que tomemos en serio la invitación que Dios nos hace de que nos arrepintamos, a pesar de que somos rebeldes, y a veces por naturaleza, no quiero, ¿no? Pero luego viene el arrepentimiento, el compungimiento de corazón, un cambio allí en el alma, y finalmente obedecemos para gozo del amo, del Padre. Y aún en la segunda parábola, miramos todavía a esos labradores, representados por los judíos, la nación judía, a los cuales el dueño envía criados para que recojan los frutos, es decir, a los profetas que les invitaban a que cambien la conducta, y esta gente, en lugar de aceptar, ellos peleaban, destruían a los profetas. Finalmente el dueño manda al hijo de Dios, y ya es el colmo que los labradores matan al hijo, intentando apoderarse, y Dios no los quiere. De allí que en el texto que habíamos leído, de Mateo 21:43, le dice, el reino de Dios es quitado de vosotros. Ustedes no forman más parte del reino, pero va a ser dado a gente, a los gentiles, que produzcan los frutos. Por eso es que el pueblo de Dios hoy está representado por, ahí tenemos el texto, por los gentiles. Es la iglesia. Por lo tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. De allí, amigos, es que, como algunos conciben, no hay 2 pueblos de Dios. Esto es la iglesia gentil y luego el pueblo israelita, porque en Apocalipsis se habla de las 12 tribus de Israel, 144.000, 12.000 de cada tribu, que hay dos pueblos de Dios, que incluso aún en este segundo pueblo, los judíos, allí en los días finales, aparece el anticristo, etc. No, es el mismo pueblo de Dios, pero ahora llamado un pueblo israelita, pero es el pueblo gentil, al cual Dios le llama, le da ese nuevo título, de acuerdo a lo que nos enseña el Apocalipsis. Amigos, este es el pueblo que obedece la voluntad del Señor. Acuérdense que Jesús les dijo, apártense de mí, transgresores de la ley, obradores de transgresiones, dice el texto griego original. Dios le da mucha importancia a que se cumpla la ley de Dios. Y esta es la invitación que quisiéramos hacerles a ustedes también, que ustedes sientan que Dios los ama, Dios los llama, Dios quiere que ustedes abran su corazón, para que Dios pueda entrar en su mente, en su alma, y revelarles las maravillas de la ley de Dios, que como carnales que somos, nos molesta, por supuesto que sí. Pero cuando permitimos que Dios actúe, cuando Él obre, el Espíritu Santo va cambiando el corazón, y uno siente cambios adentro, una lucha tremenda entre el mal que nos gustaba hacer antes, pero ahora sentimos, está malo eso. Y el bien que no nos gustaba, ahora sentimos, hay que hacerlo, y hay placer, porque Dios gobierna el corazón. Creemos estas cosas, las quisiéramos vivir. Ese es nuestro anhelo, nuestra oración también por todos ustedes. Amigos, gracias por acompañarnos y nos miraremos en la siguiente emisión.
Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presentan el Plan Divino de la Salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.